Tom Parker Bowles ya había extendido su mano hacia el grueso sobre cuando King Charles III pronunció las 6 palabras que cambiaron la sala completa. Eso no te va dirigido a ti. Las manos de Tom se detuvieron en el aire. Camilla miró a Charles en utter shock. Prince William miró la mesa de caoba con una mirada helada. Pero Prince Edward no se movió. Él ya sabía exactamente cuyo nombre estaba escrito adentro. La traición real definitiva acababa de comenzar. En una reunión privada cuidadosamente custodiada dentro del castillo de Windsor, King Charles III estaba a punto de revelar su decisión final sobre quien controlaría la propiedad real privada más preciosa de la familia. Una casa donde Príncipe Philip y la reina Elizabeth habían pasado sus años más tranquilos, lejos de la vida pública. Una casa llena de documentos personales sensibles, fotografías nunca vistas por la prensa, y cartas manuscritas que ningún extraño había sido permitido tocar. Durante años, Camilla y su familia habían asumido que ellos permanecerían cerca de esta propiedad después de que Charles ya no estuviera. Habían esperado acceso permanente. Habían planeado eventos familiares. Habían imaginado que sus nietos correrían a través de esos terrenos mientras Charles les sonreía desde las ventanas. Pero en esta sala fría, con abogados del palacio sentados silenciosamente contra la pared, y Princesan observando cada micromovimiento, Charles estaba a punto de destruir 30 años de promesas vagas en menos de 30 segundos. La parte extraña de esta reunión tensa no era que Charles finalmente hubiera hecho una decisión definitiva. Todos los sentados en esa sala fuertemente custodiada, sofocante, sabían que una decisión monumental se estaba aproximando rápidamente. La parte extraña, la parte Atterley devastadora, era lo que Charles había agresivamente removido solo minutos antes de poner su tinta real en el pergamino. Era un solo párrafo. 7 líneas fuertemente guardadas. Era una promesa de larga data secreta que la familia de Camilla había aparentemente pasado años creyendo que permanentemente protegería su lugar elevado dentro del círculo real interno mucho tiempo después de que Charles se fuera. Ahora, había completamente desaparecido. No había explicación educada ofrecida. No había reemplazo suave negociado. Solo una línea negra gruesa y agresiva dibujada violentamente a través del futuro que pensaban que ya había sido incondicionalmente asegurado. Camilla había entrado confiadamente en la sala creyendo que esta era solo otra discusión estándar. Pensó que era otra ronda rutinaria de negociaciones privadas y flexibles que fácilmente podrían ser suavizadas después sobre un vaso de vino en la cena. Pero Anne no había venido a Windsor para cenar. William deliberadamente no había traído a Catherine. Y Edward había llegado completamente solo. Esa ausencia gritante de esposos debería haber sido su primera sirena de advertencia estruendosa. Charles se veía profundamente cansado, pero no había absolutamente nada incierto o vacilante en su voz firme. Los papeles descansando frente a él ya habían sido marcados con su intención final. Su cinta de firma real estaba colocada exactamente al lado de la página final vinculante. Incluso los testigos silenciosos habían sido deliberadamente elegidos. El argumento no hablado feroz estaba completamente terminado antes de que Camilla incluso tuviera la oportunidad de sentarse. Ella no lo sabía aún. Cuando Charles finalmente lentamente empujó el grueso sobre a través de la mesa de caoba pulida, no se detuvo frente al heredero, Prince William. No se detuvo frente a Camilla. Se detuvo cuadrado frente al hermano pasado por alto, Prince Edward. De repente, la realidad fría y aterradora de la situación se estrelló sobre Camilla. Ella finalmente entendió que esta reunión privada de alto riesgo absolutamente no era sobre mantener la familia unida en armonía. Era sobre Ruth Leslie decidir quién todavía pertenecería cuando Charles ya no pudiera escudarlos. La habitación había sido preparada con precisión casi incómoda y escalofriante. 4 vasos pesados de cristal de agua fueron colocados perfectamente. Una caja de documento de cuero rojo oficial del gobierno se sentó en el centro. 2 abogados del Palacio Severos fueron sentados silenciosamente contra la pared lejana. Princesan se sentó al lado de la chimenea que ardía, completamente silenciosa, espalda recta, sus ojos agudos observando cada micromovimiento en la sala. La carpeta en blanco era el símbolo más obvio de lo que estaba a punto de suceder. En la corte real,
Una portada en blanco no significaba que los contenidos no eran importantes. Significaba que el nombre de alguien había sido removido en el último momento, pero cuyo nombre faltaba. Cuando Charles abrió la carpeta en blanco, no había un contrato legal. Era una nota manuscrita de la reina Elizabeth II difunta. Era una solicitud de muerte, no un testamento formal. Se relacionaba con una de las legacies más privadas de la familia, un lugar conectado a los años tranquilos que la reina Elizabeth y príncipe Philip pasaron juntos, lejos de la vida pública. Charles leyó en voz alta la oración final poderosa. Mantenerlo con el hijo que pide lo menos pero recuerda lo más. La expresión confiada de Camilla se convirtió en miedo. Tom miró preocupadamente a William, quien ya estaba mirando a Edward. El hermano olvidado. Quietly. El que ha pasado años manteniéndose en el fondo mientras otros reciben atención. El hermano cuyo matrimonio estable se ha mantenido mientras el resto de la familia real enfrenta escándalos. Sí, ese Edward. Charles cerró la nota manuscrita de su madre. Luego compartió lo que la familia había estado secretamente peleando durante meses. No era una corona nueva o un gran título. Era control. Control sobre un hogar real privado, sus grandes terrenos, y los documentos personales sensibles de Príncipe Philip. Esto incluía varios ítems valiosos de la familia que nunca habían sido añadidos a la colección real y un fideicomiso bien financiado configurado para protegerlos. Edward nunca podría vender la propiedad, transferirla, o pasarla como herencia a sus hijos. Pero mientras Edward estuviera vivo, nadie podría quitársela sin la aprobación escrita de Príncipe William. Camilla se inclinó hacia adelante. Su fachada de esposa de apoyo se deslizó. ¿Y dónde nos deja eso a nosotros?, preguntó. Fue el error. Ella no dijo yo. Dijo, nosotros. Charles la miró durante varios segundos largos antes de responder con una voz plana con lo que ya es tuyo. Esa oración única y dura golpeó más duro que cualquier grito. Camilla tenía su propia propiedad, familia y arreglos financieros. Pero claramente esperaba algo más de esta reunión. Algo real que duraría después de que Charles se fuera. Algo que no sería quitado de su familia cuando William se convirtiera en rey. Tom, sintiendo la presión, finalmente hizo la pregunta que todos los demás evitaban. ¿No se suponía que había acceso familiar continuado?, preguntó, su voz temblando. Charles hizo una pausa. Princess and Hablo. Había una propuesta, dijo, su voz fría. Propuesta, no promesa. Esa palabra cambió todo. Tom Moreau ansiosament a Charles. Charles bajó sus ojos a la mesa, incapaz de encontrar la mirada de Tom. Este fue el momento cuando Camilla entendió la verdad dolorosa. Su familia no había inventado estas grandes expectativas. Charles la había permitido crecer. Puede que incluso la haya alentado, pero nunca terminó el papeleo legal. Durante años, vagas seguridades habían sido compartidas en charlas privadas. Promesas de acceso vacacional y un lugar para los hijos y nietos de Camilla durante eventos familiares. No había nada lo suficientemente claro para que los abogados ejecutaran, pero nada lo suficientemente fuerte para detener a su familia de creer que eran permanentemente bienvenidos. Luego William encontró el borrador secreto. William le hizo a su padre una pregunta difícil. ¿Qué sucede cuando ya no estés aquí? Una simple pregunta del heredero disrupted, todo el acuerdo cuidadosamente arreglado. William se dio cuenta de que después de la salida de Charles, el acceso continuado para la familia de Camilla ya no sería un favor personal de un esposo amoroso. Sería una obligación legal pesada para el próximo rey. William no estaba dispuesto a aceptar ese deber. Charles podía preguntarle por amabilidad, pero no podía forzarlo a pretender que le importaba. Alguien en el campamento de Camilla intentó meter una cláusula peligrosa. Escondida en un borrador anterior del acuerdo estaba una cláusula permitiendo a miembros elegidos de la familia de Camilla tener acceso permanente para eventos privados mientras que un nuevo fideicomiso familiar lo aprobara. Esto parecía inocente hasta que se hizo claro quién fue sugerido para asumir ese rol. Tom Parker Bowles. Charles tachó ese párrafo violentamente con tinta negra gruesa. Tom no sería el dueño de la propiedad real, pero la controlaría. Podría decidir quién podría entrar, cuándo podría ser usada para eventos,
y cómo los documentos privados de la familia eran manejados. William inmediatamente vio el riesgo. Sin embargo, Princesa Anne reconoció algo incluso peor. Los papeles personales sensibles de Príncipe Philip podrían caer bajo la supervisión de alguien que no era su hijo biológico o parte del linaje realmente to protect su legado. En ese momento, Anne dejó de tratar el asunto ligeramente y trajo a los abogados del palacio. Camilla disparó una mirada furiosa a Anne. Entonces, ¿fuiste tú? Camilla siseó, visiblemente molesta. La respuesta de Anne fue fría y sin emociones. No, esto es tu esposo finalmente leyendo lo que está a punto de firmar. Charles se estremeció. No porque Anne estuviera equivocada, sino porque había hablado una verdad dura frente a todos. La vergüenza en la sala era palpable. Aquí estaba un rey rodeado por su familia dividida, dándose cuenta de que un acuerdo defectuosamente toque paz podría comenzar un conflicto enorme justo después de su muerte. Pero el descubrimiento más humillante no era solo la cláusula furtiva de fideicomiso. Había otro papel, uno que nadie en el campamento de Camilla esperaba. La carpeta de Edward incluía una copia certificada de una carta privada que Príncipe Philip escribió años atrás. No era un comando legal. Philip describió a Edward como confiable, modesto, paciente, el hijo más probable de preservar algo precioso sin intentar convertirlo en poder. Esa hermosa descripción cambió el mood en la sala. Charles no estaba recompensando a Edward por exigir más poder. Lo estaba honrando por nunca pedir nada. Durante décadas, Edward había silenciosamente dejado que grandes títulos, propiedades, roles militares y atención pública pasaran. Andrew tomó los titulares y se hizo un nombre por deber, y Charles se convirtió en rey. Edward solo se quedó en el fondo. Ahora, cuando la familia necesitaba a alguien para manejar responsabilidad sin buscar poder, todos los ojos se giraron hacia el hermano tranquilo. Este fue el giro que la familia ambiciosa de Camilla no vio venir. Esperaban resistencia fuerte de William y Anne, pero pensaron que Edward sería inofensivo. Sin embargo, la gente inofensiva puede volverse muy peligrosa cuando todos confían en ellos completamente. Durante una reunión difícil, Charles silenciosamente pidió a los abogados del palacio que se fueran. Ellos recogieron sus papeles, cerraron la caja roja, y rápidamente se fueron al pasillo. Sin embargo, Princesa Anne permaneció sentada. Príncipe William también permaneció, apretando su mandíbula fuertemente. Tom estuvo en desacuerdo fuertemente. Si esto es un asunto familiar privado, ¿por qué todavía están aquí?, preguntó, levantando su voz en ira. Charles se veía cansado. Miró a su hijastro y dijo, «Porque son mi familia». El silencio que siguió fue pesado y doloroso. La expresión de Tom cambió a ira. Camilla miró a Charles en shock, como si acabara de abofetearlo. Charles se dio cuenta demasiado tarde de cómo sus palabras sonaban. Quiso decir que los hijos de Camilla eran su familia porque de su matrimonio, pero vino de manera diferente. Había pasado años intentando mostrar que la división entre nacimiento real y matrimonio no importaba. Ahora, en un momento crucial de su reinado, importaba grandemente. Luego, Edward casi detuvo el proceso cuando estaba a punto de firmar el documento pesado. Él empujó la carpeta de vuelta al otro lado de la mesa. «No quiero esto si desgarra la familia», dijo Edward silenciosamente. Camilla se veía en shock. Tom parecía aliviado, pensando que podrían tener una segunda oportunidad. Anne cerró sus ojos en frustración. William se inclinó hacia adelante agresivamente. Pero Charles de repente se enojó silenciosamente pero profundamente. «¿Crees que rehusar este deber detendrá eso?», preguntó Charles, su voz temblando con ira contenida. Edward no respondió. Charles se paró y puso sus manos en la mesa. Esta familia fracturada necesita a alguien para asumir este deber antes de que se convierta en un desastre. Edward miró la nota manuscrita de la reina difunta de nuevo. Decía, mantenerlo con el hijo que pide lo menos pero recuerda lo más. Él se dio cuenta de cuán serio era este momento. No era solo Charles eligiendo un hermano favorito. Era un rey mostrando en quien confiaba para proteger el legado real del caos por venir. Edward abrió la carpeta de nuevo y recogió la pluma. Sin embargo, Camilla no había terminado de argumentar.
Ella urgentemente solicitó un retraso en firmar el arreglo. Podrían posponerlo 6 meses, un año, solo lo suficiente tiempo para que la familia unida pensara sobre el impacto emocional de una decisión tan fuerte. Princess and Cassie Re. No porque fuera divertido, sino porque todos en la mesa entendieron lo que un retraso significaba en la política del palacio. Un retraso significaría más discusiones detrás de bastidores, presión mediática aumentada, y la oportunidad para Issues de poder volver en términos legales poco claros. Charles entendía esto también. Él alcanzó la cinta de firma real. En un movimiento sorprendente, Camilla puso su mano desnuda sobre la página final para detenerlo. El rey miró hacia abajo a sus dedos temblando. La sala se quedó en silencio. «Estás haciendo que parezca que mi familia estaba intentando tomar algo que no era nuestro», dijo Camilla, su voz temblando. Charles respondió silenciosamente. «Entonces, ¿por qué estás tan duro intentando detenerme de dárselo a Edward?» No había respuesta. Este momento marcó el final de su largo argumento. Camilla no podía decir que su familia quería nada. Incluso mientras ferozmente intentaban mantener su reclamo al poder real, Tom se alejó de la mesa, sintiéndose derrotado. William no se veía orgulloso en absoluto. En su lugar, se veía profundamente triste. Era como si estuviera viendo a su padre envejecido enfrentar un error que William le había advertido años atrás. Charles gentil pero firmemente movió la mano de Camilla del papel. Luego la firmó una vez, 2 veces. Una firma final pesada bajo la cláusula de testigo. El rol de Edward como administrador se volvió legalmente seguro después de la eventual muerte o retiro de Charles del trono. William naturalmente heredaría la autoridad final como rey, pero Edward mantendría la residencia privada y los archivos sensibles durante su vida. Princesa Anne sería la protectora independiente primera de los papeles de la familia. Camilla mantendría su acceso personal mientras Charles estuviera vivo, pero sus hijos no tendrían derechos automáticos después de él. No recibirían ningún privilegio especial, cuartos lujosos, o posiciones clave en la familia real. Todo lo que pensaban que estaba asegurado desapareció en menos de 30 segundos dolorosos. Edward caminó primero, sosteniendo la carpeta pesada contra su pecho. William lo siguió con la nota manuscrita de la reina difunta. Anne llevó el inventario maestro sellado de Príncipe Philip. Charles salió último, luciendo drenado. Camilla los observó pasar, esperando que alguien pudiera vacilar u ofrecer una palabra amable. Nadie lo hizo. Luego Edward se detuvo junto a ella. Por un breve momento, pareció que podría disculparse por el resultado duro. En su lugar, él la miró a los ojos y dijo, «Lo protegeré. No de ella, no de Tom, de todos». Esa fue la humillación final. La familia de Camilla había pasado años preguntándose qué King Charles les dejaría en su testamento. Pero su última decisión importante no era sobre qué recibirían. Era sobre que nunca controlarían.